mañana compartir una palabra que creo que el Señor me ha dado para ustedes, y está en el libro de Números. Libro de Números. Este libro en el texto hebreo se denomina En el desierto, porque los nombres de los libros normalmente toman la primera palabra que hay en el texto. Números capítulo número 6. Números capítulo 6. Dios les bendiga. Capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. A esta bendición que vamos a leer se le denomina la bendición sacerdotal o la bendición aarónica. El pasaje se sitúa dentro de un capítulo en el que se establecieron las normas para aquellos que quieren consagrarse personalmente. Ya en los pasajes anteriores, el escritor ha dejado claro que el pueblo de Dios es un pueblo que debe de consagrarse al Señor. Pero en el capítulo 6 se establecen cuáles son los criterios para lo que es el voto del nazareato. Es cuando una persona desea dedicarse al Señor, consagrarse al Señor, aun y cuando esta persona no sea sacerdote, porque normalmente son los sacerdotes los que se consagran a Dios y los que pues tienen un voto con el Señor. Sin embargo, lo que vemos aquí es que también un hombre o una mujer incluso podía dedicarse al Señor, podía consagrarse al Señor. Y para ello pues hay por lo menos 3 cosas que no debe hacer. La primera, evitar el vino. Todos los productos de la vid, de la uva, no pueden emborracharse. Entonces tiene que evitar todo el producto de la vid. Lo segundo, en el caso del varón, evitar cortarse el cabello. Entonces el nazareo pues tiene el cabello largo. Y en tercer lugar tenemos evitar el contacto con los muertos o lo muerto, porque esto lo contaminaría y tendría que reiniciar el proceso de su nazareato. Tiene que volver a cortarse el cabello para que le vuelvan a hacer. En este contexto, el Señor le da una orden a Moisés y le dice: le vas a dar una bendición especial a los israelitas. Esta bendición es para el pueblo, una bendición especial para el pueblo. Y me gusta mucho ese énfasis que la Nueva Traducción Viviente hace. No es cualquier bendición, es una bendición especial. Pero hay un contexto histórico que yo quiero que tenga en cuenta esta mañana. El pueblo de Israel está ingresando al desierto. El libro se llama En el desierto, Números. Y se llama Números porque es un libro donde hay censos de la población. Entonces hay mucho número, ya cuántos hombres guerreros van y todo eso. Por eso le pusieron en la traducción griega, en la Septuaginta, le pusieron como título Números. Pero el punto es, ¿dónde están en ese momento? Están a punto de avanzar. El desierto se interpone entre ellos y la tierra prometida. Para llegar a la tierra prometida hay que atravesar el desierto. Y atravesar el desierto se convierte en toda una escuela llena de experiencias que forjan el carácter del pueblo de Dios. Casi nadie desea desiertos en la vida, pero los desiertos son necesarios.
Es como los exámenes, casi nadie desea exámenes cuando está estudiando o parciales, pero los parciales son necesarios. O no desean actividades, no desean investigaciones, pero son necesarias porque son procesos formativos. Cuando atravesamos los desiertos de la vida, en realidad no es que estemos bajo castigo del Señor, no estamos bajo una disciplina, sino que estamos en un proceso pedagógico donde Dios está forjando nuestro carácter, está quitando las asperezas del alma, en donde Dios está purificando nuestra vida espiritual, donde Dios está refinando nuestro temperamento incluso. Es donde, hermanos, los creyentes desarrollamos fe. El desierto es el lugar para desarrollar fe en el Señor. Porque, como diría el canto antiguo, batalla no es batalla si no viene la prueba. Y si no hay prueba, no hay batalla. Entonces, el desierto es un lugar para crecer. Lo curioso de esto es que la mayoría de nosotros tenemos siempre nuevos desiertos enfrente. Porque tenemos nuevas promesas. Como dice la palabra del Señor, nuevas son cada mañana esas promesas del Señor. Y tenemos nuevas promesas y nos vamos adentrando hacia ellas. Pero para llegar al cumplimiento de esas promesas, para ver hecha realidad las cosas que Dios ha preparado para nosotros, pues tendremos que atravesar desiertos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el efecto que tiene el desierto en nuestras vidas? ¿Cómo nos impacta? A mí normalmente los parciales me ponían nervioso. Y a veces uno está tan nervioso en un parcial que se le olvidan hasta la respuesta, aunque se la sepa. Cuando yo fui docente, yo eliminé los parciales de mis programas. Pedía permiso para no ponerles parciales, porque no creo en los parciales, pero son necesarios. Entonces les ponía algo más difícil, les ponía investigaciones. Algunos preferían mejor el parcial, mejor la investigación. La verdad es que no se van a salvar, les decía. Pero el punto es que si no es una cosa, es otra. Hoy estoy dando un programa que no tiene carga. O sea, la gente solo tiene que oír y ya estuvo. Maravilloso. Pero en la vida no es solo de no tener carga. La carga es lo que nos hace fuertes. ¿Cuántos van al gym? Levanten la mano los que van al gym, aunque sea a ver, pero van al gym. Ok. La carga nos hace fuertes. Yo a veces le he dicho, Señor, ya no me pongas carga. Pero el Señor da una palabra que se la dio a Pablo. En tu debilidad es donde se fortalece. El poder de Dios se hace evidente. Cuando sentimos la carga, estamos en medio de la lucha. Allí es donde se manifiesta la gracia divina, la gloria de Dios, hermano. Entonces, mire, si en la vida nos ponen carga, dele gloria a Dios, hermano, porque quieren hacernos fuertes. Y antes de entrar al texto, quiero ponerle esta comparación que en algunos casos va a ser fácil de entender. Hay algunos de ustedes a quienes los mandaron a trabajar seriamente, formalmente, a los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Lo fueron a dejar a un taller, lo fueron a dejar a un lugar, le dijeron a una persona, vaya, aquí le dejo a este muchacho, enséñeme el oficio. Aquí lo traigo para que trabaje. Eso hizo las personas que ustedes son ahora. Pero hay otra generación que ha recibido la sobreprotección nuestra y que ya tienen DUI y que nosotros decimos, no, hijo, no trabajes, yo te voy a mantener. Ellos no tienen idea de una responsabilidad laboral, de una carga, y uno va librándolo, va, todavía no. Pero tener pocas responsabilidades en realidad no le hace bien a las personas, sino que las hace débiles. O como le llaman a esta generación de, imagínate, ustedes saben eso, yo ya. Generación de cristal. Porque no tienen carga, no aguantan carga. Aquí hay una generación de hierro, ¿ya? De hombres que a los 7 años ya tenían cuma personal y los mandaban con los mozos a deservar o a qué sé yo, al campo. Y eso era malo.
Bueno, según las leyes de protección a la niñez sí es malo, pero según la pedagogía del trabajo es bueno, porque se le enseña el valor del trabajo al niño. Es más, aquellos que nos involucramos en actividades productivas a temprana edad, para nosotros era un juego eso, era diversión, no sabíamos ni siquiera que era trabajo. Pero eso forjó un carácter, nos hizo fuertes, nos hizo más resistentes. Entonces los desiertos en la vida no tienen el propósito de destruir a nadie. Los desiertos en la vida pueden ser una gran oportunidad para crecer, para fortalecerse. Amén. Hoy dígale de la par, me guarde el teléfono porque el pastor ha dicho que no hay que estar en el teléfono a la hora del culto. Quiero que sea un buen ejemplo para mí, dígale. Amén. No me sea tropiezo porque he venido a buscar a Dios. Guárdeme el teléfono y se concentra porque va a leer el texto del pastor. Vamos ahí. ¿En qué consiste la bendición sacerdotal? El capítulo 24 tiene los primeros insumos de esta bendición sacerdotal. Y dice, el Señor te bendiga y te guarde. Reina Valera, la tenemos de memoria. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te proteja. Aquí en estas dos palabras tan fáciles de recordar, hay dos elementos de la bendición que son clave. Lo primero, nuestro éxito no depende de nuestras capacidades. Nuestro éxito no depende de lo fácil que se nos pongan las cosas en la vida. Nuestro éxito depende de tener la bendición del Señor siempre, porque la bendición del Señor es la que hace posibles todas las cosas. Y si Dios está con nosotros, hermanos, no importan los desafíos que tengamos que enfrentar en la vida, podremos hacerle frente y podremos tener victoria. Amén. El libro de Proverbios dice que la bendición del Señor es la que enriquece, y lo que más un ser humano creyente debería procurar, anhelar, desear es estar seguro que Dios está bendiciendo su camino. Cuando Dios habla con Abraham, lo que le da en primer lugar es su bendición. Cuando Dios habla con Josué, lo primero que le da es su bendición. Porque cuando Dios bendice a una persona y lo que está haciendo, aunque se enfrente a adversidades, no tiene de qué preocuparse. Y cuando yo veo eso, yo llegué a la conclusión, hermanos, y perdonen que hago una interpolación de asuntos aquí. Llegué a la conclusión que esta iglesia es de Dios, porque enfrentamos muchas situaciones difíciles durante estos 37 años, y de todas, el Señor nos ha sacado adelante. Entonces yo llegué a la conclusión a la larga, quiere decir que esto es de Dios. Quiere decir que esto es de Dios. Y cuando Dios está en el asunto, no significa que no hay adversidades, pero significa que si tú tienes la marca de su bendición, alguna salida habrá para cada problema. Alguna solución ha preparado el Señor para cada adversidad. No nos desesperemos. El libro de Proverbios dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza a esa bendición. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros? Asegurarnos que la bendición de Dios está con nosotros. Y esta bendición de Dios tiene un elemento, y es la comunión con Él. Si nosotros estamos en comunión con Él, pues tenemos garantizada su bendición. Ahí surge una pregunta: ¿y a mí de qué me sirve estar yendo a la iglesia? ¿Y a mí de qué me sirve el miércoles, que es un día tan complicado para todos, porque es un día laboral? Nos levantamos temprano, enfrentamos los compromisos del día, vemos el tráfico de Soyapango, que es el peor del mundo, y venir a la iglesia no dan ganas, hermanos. A muchos lo que les dan ganas el miércoles en la tarde es de agarrar para la casa y de quitarse los zapatos que ya en la tarde aprietan. No es porque ellos se encojan, los pies se hinchan, hermano, y una cosa terrible, y una hambre que uno lleva, pero terrible. Pero usted dice: yo sé que a mí me conviene estar en la casa del Señor, porque estar en la casa del Señor garantiza la bendición del Señor para mi vida. Los sábados
Son días para estar en la casa del Señor. Tenemos culto aquí. Y es el día en que la mayoría salen en la tarde de sus trabajos y llegan a la casa, se toman el sopón de frijoles, hermanos, descansan un rato, se bañan y tipo 4:30 se vienen para la casa del Señor. Pero la pregunta es tener claro, ¿y yo qué gano? O sea, ¿y yo qué gano de pasar metido en la iglesia? Lo que algunas veces la familia le dice a uno, ya vas otra vez. Pero hermano, aquel que tiene claro en quién ha creído, sabe el valor que tiene para su vida espiritual y todas las dimensiones de su vida humana, estar en la casa del Señor. Porque en la casa del Señor hay bendición y vida eterna. Salmo 133, por si alguno quiere confirmarlo. Estar en la casa del Señor, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Segunda fase, ¿y de qué sirve estar sirviendo? Y el mayor servicio a Dios, hermano, oiga bien esto, no es cualquier actividad que usted haga aquí, esa tiene gran valor. Pero el mayor servicio a Dios es que usted y yo vengamos a darle culto al Señor. A eso se le llama servicio al Señor, darle culto al Señor. En griego le llaman latreia a eso, darle culto al Señor. Hermano, cuando usted viene a la casa de Dios temprano, con su mejor actitud, con su mejor disposición a adorar, a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted está garantizándose en su vida la bendición del Señor. Y el esfuerzo que algunos hacemos para estar aquí es grande. Y Dios bendiga y gloria a Dios por aquellos que consiguieron casa cerca de la casa del Señor, porque están a 4 pasos. Pero algunos de nosotros que viajamos hasta 2 horas para venir al templo, y lo hacemos porque sabemos el valor que para nosotros tiene estar en la casa del Señor. Amén. De por gusto, venga temprano, tómese 2 cafés los domingos en la mañana para que el motor arranque y venga a adorar a Dios. Cuando entre aquí, ponga en modo avión su celular. Cuando entre aquí, si es posible, guárdelo y escóndalo para que no le distraigan todos los asuntos del mundo. Cuando entre aquí, concéntrese en la presencia del Señor. Dígale: Señor, vine a adorarte, vine a alabarte, vine a presentarme delante de ti. Quiero experimentar tu presencia, quiero que me des tu bendición, Señor. Isaac fue el hijo de Abraham, uno de sus hijos, pero el hijo de la promesa. Pero Isaac creo que no fue un buen padre, porque él tenía preferencia por Esaú. Y Jacob, su hijo, había algo que siempre había deseado, y era la bendición de papá. Era que papá le dijera: te bendigo, hijo. Era todo lo que quería. O sea, a él no le interesaba a Jacob no le interesaba que Isaac le dejara algún traje, un par de sandalias, un báculo. No, lo que él quería era la bendición. Porque cuando usted sabe, hermanos, el valor de la bendición, usted entiende que debe de procurar esa bendición. Un día Esaú venía con hambre y sintió la fragancia del guiso que Jacob estaba haciendo. Y Jacob era muy inteligente, porque entre los individuos de la Biblia, Jacob es de los más inteligentes que hay. Por eso el nombre que tiene. Y le dijo Jacob: ¿querés comer? Le dijo. Sí, le dijo: vendeme tu bendición, pues, vendeme la primogenitura. Y ustedes saben la historia, no estoy para contarla completa. Y dijo Esaú: mire, ¿qué me sirve eso? Dame de comer, yo soy pragmático. A mí lo que me interesa es mantener abierto el negocio. A mí lo que me interesa es la ganancia de ya. Dámelo. Yo, ahí te dejo esa tu bendición que querés. Porque la visión de Esaú era cortoplacista. Estaba viendo el beneficio del ya, la oportunidad del ahora. Pero la visión de Jacob era a largo plazo. Él entendía cómo funcionaba la fe. Él entendía, hermanos, que era lo más importante en la vida. Por ganarnos unos billetes podemos trabajar horas extras en los trabajos y despreciar el culto al Señor. Pero, hermanos, lo que garantiza una vida de éxito, de victoria, de verdadera prosperidad, es tener comunión con Dios, es recibir la bendición de papá. Cuando usted recibe la bendición de papá, usted tiene, hermanos, la certidumbre, la certeza en su corazón que nadie le podrá hacer frente todos los días de su vida, porque sabe que el Señor está con usted. Amén. Valorar la bendición del Señor. Por eso dice: Jehová te bendiga.
Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga tu vida. Porque si Dios te bendice, nada te va a faltar. La segunda palabra es igual de importante, más cuando usted va a atravesar el desierto. El desierto es un lugar de peligro. El desierto es un lugar de asaltos. El desierto es un lugar donde hay animales salvajes. El desierto es un lugar donde hay animales venenosos. El desierto es un lugar de riesgo. Hermano, mire, y qué más arriesgada la vida que tenemos nosotros en este mundo. Una vida llena de riesgos. Atravesamos peligros de muerte. Todos los días en este país alguien muere en motocicleta. Todos los días en este país alguien muere en un accidente de tránsito. En este país, hermano, la gente está trabajando y le caen los paredones encima. En este país ocurren una cantidad de accidentes terribles. Los muertos diarios son pero terribles. Vivimos en un mundo lleno de peligro. Siguen los asaltos. En un mundo lleno de peligro, hermano, en donde usted y yo necesitamos la bendición del Señor, pero también necesitamos la protección del Señor. Hay tanta gente estafadora que anda en las calles, hermano, viendo cómo nos captura, nos logra sorprender. Que Dios nos guarde en los negocios, que Dios nos guarde en la entrada y en la salida, que Dios nos guarde cuando vamos en el transporte público o en los vehículos nuestros. Que Dios nos proteja. Entramos al desierto. Y al entrar al desierto hay peligros. Hay gente malvada en los mismos trabajos, en los mismos pasajes donde vivimos, hermanos. Personas que creen en la brujería y pagan para hacerle un daño a usted. Pero si Dios le da protección, hermano, no hay brujería, no hay hechicería que pueda cargarle a usted, porque hay un poder superior que se está manifestando en su vida. Usted tiene la bendición y la protección de Dios. No tenga miedo, porque el que está con nosotros es más poderoso que el maligno y que el que se mueve en el mundo. No tenga miedo. No tenga miedo. Aunque lo amenacen, usted mire, calladito, se sabe en quién ha creído. Ya. Así como Eliseo oró al Señor para que a Jesse le abrieran los ojos cuando los enemigos lo rodeaban, y le dijo Jesse a Eliseo: ay, mi Señor, le dijo, hoy sí nos terminaron estos. Y le dijo: tranquilo, ya vas a abrir los ojos y vas a ver que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. ¿De qué se preocupa? Usted y yo asegurémonos de que estamos de la mano del Señor, que la bendición está con nosotros. Y cuando hay bendición, hay protección divina. Yo recuerdo cuando era un niño y comenzamos el camino en el Evangelio, a mi madre le dieron instrucción de que escribiéramos, porque no teníamos ni computadora, porque no existían, ni máquina de escribir, porque era muy cara. A mano copiábamos el Salmo 91. Y entonces los 4 hijos de mi mamá andábamos el Salmo 91 en alguna parte para protección, porque a mi mamá le dijeron que eso era importante. Andar el Salmo. En la puerta de la casa pusimos el Salmo 91. En la ventana de la casa pusimos el Salmo 91. Porque pues son unas ideas como que estos son amuletos. Y en la salita donde vivíamos, ahí en la mesita, estaba la Biblia abierta en el Salmo 91. Lástima porque le echamos a perder. La palabra de Dios no es amuleto, hermano. Si usted y yo caminamos en intimidad con Dios, en integridad, si usted y yo tenemos comunión con el Padre, usted no necesita andar el Salmo 91 copiado en ningún lugar. Usted lo que necesita es tener la convicción de que Dios está con usted y que Él le bendice en cualquier cosa que usted haga, y que Él le protege ante cualquier situación a la que usted se enfrente. Amén. Porque no debemos creer en amuletos. Ya solo falta que anden la Camándola y la Magnífica ustedes en una bolsa y en la otra, ¿va? Y la aprieten. No sé para qué sirve ese asunto, porque poco aprendí de eso. Pero hermano, usted tiene su confianza puesta en el Señor. Amén. Él nos protege. Usted y yo somos sobrevivientes. Lo iba a decir en inglés, pero no quiero impresionar a nadie, ¿va? Usted y yo somos sobrevivientes. Si pasa cada uno de ustedes a decirnos de qué ha sobrevivido, hermano, en muchas cosas hemos sobrevivido a lo mismo, y en otras cosas nos va a dejar apantallados. Sobrevivientes.
¿Y sabe por qué somos sobrevivientes? Por la misericordia divina. Amén. Versículo número 25. Que el Señor, me encanta la Reina Valera, la nueva traducción viviente. Que el Señor sonría sobre ti. Mira, ¿cómo dice la Reina Valera? Vamos a ver cómo dice. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabe qué significa eso? Significa que el nivel de comunión suya con Dios sea poderoso. Porque esa comunión suya con Dios, hermano, es la garantía de que usted va a lograr sobrevivir a cualquier desierto. Saber, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Estará en el foso de los leones, pero usted sabrá, Dios está conmigo. Estará en el horno de fuego, pero estará seguro, Dios está conmigo. Él me está sonriendo, Él está de mi lado, Él está de mi parte. Dios está conmigo. Pasarás por las aguas y no te hundirás. Pasarás por el fuego y no te quemarás, porque el Señor está conmigo. Estarás en medio de la prueba y Dios te sacará en victoria. Esa convicción en tu corazón, Dios me sonríe. Cuando yo era más joven de lo que soy ahora, yo no sé por qué, pero me metieron a la selección de la escuela de fútbol. Y cuando había partido, sentía envidia de mis compañeros, que los papás, la mamá llegaba a ver el partido y animarlo. Perdón por aquellos que consideran que es pecado el fútbol, jugarlo. Entonces llegaba y los muchachos, cuando veían al papá, y el papá le decía, agarraban ánimo, y yo no hallaba a quien ver. Entonces yo buscaba algún ojo que me dijera. Nadie me decía nada. Me decían, salite. Pero en la vida, hermanos, puede que usted ya no tenga mamá, a papá o a alguien que le esté animando, pero yo quiero que usted recuerde, aunque humanamente no haya nadie que le motive, que le anime, hay un Dios en los cielos que ha depositado sobre su vida la bendición y que sonríe con usted. Y cuando usted atraviesa tiempo de prueba, le dice, ánimo hijo, yo estoy contigo, mi rostro está resplandeciendo porque cuentas con mi aprobación. Eres mi hijo, no es en vano lo que haces. Amén. No es en vano lo que haces. No es en vano que has renunciado a la vida de los placeres de este mundo. No es en vano tu consagración. No es en vano que has rechazado las diversiones del mundo por estar en mi casa, por servirme. No es en vano. Hay personas que necesitan que alguien les esté dando like a cada rato, hermano, y que los apruebe, ¿ya? Y que los felicite. Por eso hay personas que la autoestima la tienen por el suelo, que cada rato pasan subiendo fotos para que le digan qué hermosa, qué guapo, qué elegante. Hermano, andan buscando aprobación. Mire, esas aprobaciones son ficticias, porque lo mismo le escriben a otra gente. Pero papá Dios, Él ha puesto su mirada en nosotros. Amén. Y sabemos que con Él sí podemos contar. Y que contar con Él, oiga, contar con Él es suficiente. Nos preocupa más la aprobación de la gente. Nos preocupa más el qué dirán, que las personas opinen bien de nosotros. Usted y yo, mire, tengamos claro, la aprobación que usted y yo necesitamos es la del Señor. Que delante de Él nuestro camino sea aprobado. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Oiga, y que sea compasivo contigo. Porque hay veces en la vida no nos va bien, pero la compasión del Señor es la que nos restaura, la que nos levanta. Hermanos, cuando decaemos, cuando nos desanimamos, cuando tropezamos en la vida, hay un Dios compasivo que, hermanos, extiende su mano para decirnos, levántate y anda, levántate y anda. No te quedes deprimido, no te quedes desanimado, no te quedes derrotado. Levántate y anda. Amén. Levántate y anda. Qué bueno tener un Dios compasivo, que cuando flaqueamos no nos hace bullying, no se burla de nosotros,
sino que extiende su mano y su misericordia para levantarnos. Amén. Yo no sé cuántos han sentido la misericordia de Dios. Y el versículo 26 tiene los dos últimos elementos de esta bendición sacerdotal. Que el Señor te muestre su favor. Que el Señor revele que está de tu lado. Que el Señor, oiga, te dé su aprobación. Que el Señor te acompañe en cada proyecto que vas haciendo. Están atravesando el desierto. Y ahí uno sí que necesita el favor de Dios. Y oiga, hermano, el favor de Dios no solo se pide cuando uno va a pedir trabajo a la entrevista, y que la gente antes de entrar ahí hasta quieren persinarse. Señor, acompáñame, Señor, dame tu gracia, Señor, y que me den la plaza. No. Cuando van a la embajada a pedir una visa, hermano, uno el favor del Señor lo busca siempre. Agradar a Dios es una misión y una tarea de todos los días. Y los que somos padres debemos enseñarles a nuestros hijos a ser temerosos del Señor, para que, hermanos, la misericordia de Dios esté con nosotros y el favor de Dios nos acompañe. Amén. Qué maravilloso cuando de repente su nombre está en una lista para un beneficio, y en medio de las personas que están decidiendo sale uno y dice: ¿quién es el candidato? Fulano, yo lo conozco, démosle la oportunidad. Oiga, y hasta le llama y le dice: mira, te acaban de proponer y yo te recomendé. ¿Qué es lo que busca la gente en la vida? Recomendación. Hay veces a mí me piden recomendación del pastor, pero a mí nadie me conoce. O sea, de nada, de muy poco sirve. Y ahí dicen: ¿usted es evangélica? Ajá. Y a veces me llaman: fulano de tal, sí, le llamamos de tal empresa, aquí hay una recomendación suya. Queremos saber, ¿usted conoce a esta y esta persona? Sí, es puntual, llega temprano al culto. Perdone, no se oye muy bien. Es responsable en sus actividades eclesiásticas. ¿Aló? Hay veces bien difícil recomendar personas, ¿ya? Pero mire, hermano, aunque usted no logre la recomendación de los humanos y no tenga una buena, ¿cómo le llaman? Palanca le llaman, ¿va? Alguien que le dé. Pero si el Señor dice: le vas a dar la oportunidad a este. Pero es que le faltan 2 grados de estudio, le vas a dar la oportunidad a este. Pero es que ni siquiera los números hacia el derecho, le vas a dar la oportunidad a este. Y lo que Dios abre, nadie lo cierra, hermanos amados. Esto no significa que no hay que prepararse. Lo que estoy diciendo es que lo más importante para un creyente es tener el favor de Dios. Yo hay veces he estado calificando a personas y digo: le faltan 2 centésimas para pasar. Y hay veces escucho la voz que me dice: ponele la nota que necesita. Pero es que le falta, ponésela. Ese es el favor de Dios. Es gracia divina, que aun cuando usted y yo muchas veces no merecemos, la gracia divina se manifiesta a nuestro favor. Amén. La gracia divina se manifiesta a nuestro favor. Entonces, la bendición que el Señor le dice a Moisés que le entregue al pueblo incluye que el Señor te muestre su favor. Mira, hermano, recomendación: procuremos agradar a Dios siempre. Jóvenes que están aquí, procuremos agradar a Dios siempre, porque si tenemos a Dios agradado, cuando sea necesaria su intervención, Él va a estar de nuestro lado. Qué feo es que alguien diga: fulano, no, ese no le den el chance. Es mejor estar del lado de Dios y no estar del otro lado, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es mejor estar de parte del Señor. Amén. Y por último, que el Señor te dé lo máximo. Shalom. Diga shalom. Y esta no es clase de judaísmo. Shalom. Shalom normalmente se traduce como paz.
Pero shalom no es paz. Shalom es bienestar pleno, es plenitud de vida, es la vida abundante que Cristo ofrece en Juan 10:10. Shalom es la vida plena, que a pesar de que tenemos adversidades, que a pesar de que tenemos lucha, podemos conservar la paz en el corazón, podemos conservar el gozo en el corazón, podemos conservar la esperanza en el corazón. Estamos atravesando pruebas, estamos atravesando el desierto, pero no hemos perdido nuestra confianza en Dios. Y al conservar nuestra confianza en Dios, hay una certeza en el corazón, hay una fe que nos sostiene. Se pone recia la tormenta, pero el Señor va en la barca. Se pone complicado el asunto, hermano, los síntomas reaparecen, pero Dios está con nosotros y no nos vamos a entregar derrotados. Que el Señor te conceda paz, que el Señor te conceda bienestar. Esta mañana el Señor me ha enviado para darles a ustedes una bendición. Que el Señor te conceda bienestar todos los días de tu vida, en todas las dimensiones de tu vida humana. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor prospere tu camino. Que el Señor te dé victoria en la adversidad. Que el Señor abra las puertas que se han cerrado. Que el Señor abra caminos que se han cerrado. Que el Señor abra oportunidades que se han cerrado. Que el Señor te dé la salud que desea tu cuerpo y tu alma. Que el Señor te dé la provisión que buscas. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y el pasaje cierra con la siguiente afirmación: cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, oiga lo que dice, cada vez que los ministros bendigan al pueblo en mi nombre, oiga, yo los bendeciré, dice el Señor. Póngase de pie, hermano, esta mañana, por favor. Quiero orar con usted. Aleluya.